Noches, hoy es sábado 16 de enero del 2016 y después de varias semanas sin publicar voy a hacer un pequeño videoanálisis del IBEX y del mercado. Antes de empezar por el IBEX os voy a enseñar el SP rápidamente porque es la tercera vez que hago el vídeo por problemas técnicos y ya estoy algo cansado. Bien, comentaba por Twitter hace ya principios de año que perdiendo la zona de los 2020 en SP nos iríamos a la zona de 1850. Pues bien, ahí estamos. En este gráfico mensual, lo único haceros saber que estamos en la media de 34 exponencial, que ya en septiembre y agosto del año pasado provocó la subida, y aquí pues lógicamente se puede formar un pequeño rebote, pero poquito a poco. Vamos a ver si ese rebote se forma. Vemos el gráfico semanal. Esto es lo que publiqué en Twitter. Bien, ya estamos ahí en esa zona de 1850. Y si aquí no existe el rebote y seguimos cayendo, posibilidades de irnos a 1575, que serían los máximos que hizo en 2007 el SP. Esto provocaría un retroceso solamente de un tercio de todo este mercado alcista que venimos desde marzo del 2009. O sea, nada descartable. Una simple corrección de un tercio de toda esta subida de mercado. Si observamos el DAS, vemos también que desde el de marzo de 2009 está en un canal alcista. Esta semana lo ha roto, lo está perforando, lo ha confirmado porque esto es gráfico semanal. Tenemos como un primer soporte los 9.320, 9.330 que habían actuado de soporte en agosto y en septiembre del año pasado, provocando una subida hasta los 11.471, y ahora parece que en dos impulsos nos vamos hasta mínimos otra vez. Si vemos aquí, tenemos un pequeño primer impulso hasta aquí abajo, subida, y este segundo se habría producido ya el 100% en 9.552. Pero tenemos las puertas abiertas a caer aquí abajo. Lo que nos interesa saber a nosotros ahora mismo es si esta corrección va a continuar. Posibilidades de continuar hasta aquí, hasta los 9.315, y como un segundo impulso bajista, siendo aquí un fallo de quinta también, como venimos comentando en el IBEX, un primer impulso, su corrección, y un segundo impulso que lo llevaría a la zona de los 8.966. Yo creo que antes de llegar aquí se tiene que producir alguna especie de rebote o alguna parada. Sí, es verdad que aquí se produjo esta semana, pero al final el viernes nada, para abajo. Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora al IBEX, que es el que nos interesa en principio. Vamos a empezar por un gráfico mensual para, aunque la vela mensual no ha terminado, sí hacer ver, vamos a hacerlo en grande, por favor. Bien, la zona de los 9.320 en el IBEX ha sido rota, ha sido perforada, está siendo perforada con una vela importante, aunque no ha terminado el mes, pero la pérdida de estos niveles nos abre el camino, la posibilidad, la probabilidad de ir a visitar niveles más abajo. Es decir, si esto fuera un hombro, cabeza, y el otro segundo el hombro, tendríamos la posibilidad ahora mismo de bajar a la zona de los 6.800 aproximadamente, 6.780 mínimos aproximadamente que hicimos en marzo del 2009. Se nos abre esa posibilidad. También tenemos marcado aquí estos 6.000 de hace tiempo de alguna proyección, y solo hacer ver eso. Eso no quiere decir que vayamos directamente. Vamos a ir a gráfico semanal. Y lo que sí venimos marcando, y los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que desde agosto, creo recordar que fue agosto del año pasado, nosotros ya teníamos una predisposición para llegar a los 8.250 de un segundo impulso, primer impulso, su parada, su retroceso, y el segundo impulso. Estamos dentro de este canal bajista en rayas rojas y con posibilidades de llegar a la parte baja del canal, aproximadamente la zona de los 8.200. Como vamos a ver ahora en gráfico diario, vamos a observar diferentes posibilidades. Bien, lo primero, observar el ancho del canal alcista. Una vez roto, tenemos proyección a la zona de 8.190, que es el 61,8%. 8.200 es la misma zona de toda esta subida desde julio del 2012 aquí a abril del 2015. En abril del 2015 la amplitud de mercado ya nos dio un techo temporal de medio plazo, y bueno, pues aquí lo tenemos. Nosotros en el momento que rompimos esta directriz, la verdad que fue en agosto, ya comentamos que esto era un primer impulso, tendríamos una corrección, una parada para luego ir a buscar este nivel. De esta parada que hicimos, tenemos aquí una bandera o un canal lateral. Lo que tenemos que hacer es tomar su anchura y proyectarlo desde donde se rompió.
Eso mismo también nos da la zona de 8100, 8200, esta zona de aquí, que es la que ya hemos venido comentando desde hace tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar de broker e irnos a otro para verlo mejor en gráficos también intradiarios. Lo hacemos en gráfico semana primero y luego pasamos al diario para hacer constar aquí, ver esto aquí un poquito mejor. Aquí la zona de los 8.900 yo esperaba que hubiera un rebote o una posibilidad de rebote. Es verdad que hubo una intentona, pero el viernes se cascaron 400 puntos a la baja y nos llevaron aquí a esta zona. La parada donde le hicieron es importante y os explico por qué. Está otro cuadrado que tengo aquí en rojo. Es un hueco bajista que hubo el 18 de marzo del 2013, que actuó de resistencia y luego actuó de soporte, y esto es una zona de control. Y aquí os tengo marcado una C en estos niveles entre 8.245 y 8.521, que salen de lo siguiente. Tenemos dos posibilidades que os la comento enseguida. Primera posibilidad es que el primer impulso bajista termine aquí en mínimos del 24 de agosto, desde ahí haya hecho una parada en A, B y C, y el segundo impulso bajista lo lleve a los 8.521, zona que tocó mínimos en 8.485 aproximadamente, pero cerró en 8.543, ¿vale? Tocado esa posibilidad de aquí que se forme el rebote. Bien, la otra posibilidad que tenemos, rebote, porque tal como están los indicadores considero que podemos seguir un poquito más abajo, pero ahora mismo para inmediatamente esta semana, la siguiente, creo que aquí en esta zona podríamos tener el rebote y vamos a ver si se produce o no. La otra posibilidad que tenemos es que desde este máximo, considero que es el final de un fallo de quinta, hayamos hecho un primer impulso hasta aquí en 5 ondas, hasta el mínimo del 21 de septiembre, desde aquí hayamos subido hasta este máximo del 2 de noviembre y desde aquí una bajada que nos daría la zona de 8.250. De ahí el recuadro este que tengo aquí donde está la C. Ahí se puede formar una parada, un rebote o quizás para seguir subiendo. La pérdida de los 8.250 nos abriría la posibilidad de venir a testear esta directriz. Esta directriz salen de estos dos máximos. Os la borro y ahora os la pongo. Del máximo este que aquí que se produce, bueno, sí, este máximo en la apertura del 4 de febrero y del máximo que hubo el 6 de mayo del 2013, sale esta directriz. Si nos fijamos, esta directriz actúa aquí de soporte, aquí también una resistencia, aquí utilizó de soporte, y fijaros que aquí fueron los máximos del año 2000. Esta directriz es significativa y la pérdida de este nivel nos llevaría aquí a la zona de los 7.700, 7.500, 7.800, depende de lo que tardáramos en caer. No creo que cayéramos directamente, hay muchos niveles de sobreventa muy fuertes, tanto ya en horario y diario, y ya en semanal también, y esto puede provocar un rebote. Pasamos a gráfico diario y vamos a observar el precio canalizado. Este canal lo publiqué en Twitter. Comentaba que esto era una autopista y dentro de esa autopista teníamos una carretera en la misma dirección que la autopista y eso había provocado una velocidad en el movimiento del precio y bueno, el viernes hubo una caída de 400 puntos que lo llevó a la parte baja de este canal en morado, pero vemos que la parte de abajo de la autopista la tenemos aquí también a zona de 8.280, 8.220 aproximadamente, que yo creo que se verán. ¿De acuerdo? Hago aquí constar, o bueno, os comento esta isla, estas dos zonas grises. Estas dos zonas grises se producen por hueco alcista y hueco bajista. Es una zona que no ha habido cotización y ha provocado aquí una pequeña isla, y en el sentido de la tendencia que es bajista de medio plazo. Y aquí otra. Estas zonas, cuando subamos, van a ser zonas difíciles de superar, por lo menos a la primera. Entonces, son zonas que tendremos que tener aquí preparadas, porque si vamos con posiciones largas, aquí cerrar posiciones. ¿De acuerdo? Una vez visto esto, nos vamos a acercar incluso a gráfico horario. También publiqué en Twitter, en esta vela maestra que hubo aquí el 11 de enero. Bien, estas dos zonas grises que comentábamos antes, el canal morado, vemos el canal morado como tocó aquí como resistencia, soporte, soporte, y lógicamente aquí también soporte, y aquí lógicamente tiene que ser soporte. Pero fijaros que aquí tenemos este lateral bajista que una vez roto su proyección nos da esta directriz roja y posiblemente vayamos a tocarla
aquí abajo. Hago saber también la posible formación de esta cuña, que podría provocar un rebote para subir a cerrar este hueco de aquí de apertura y subir a la zona de los 8.900 y algo aproximadamente, ¿vale? Dependiendo de por dónde se rompa, si se produce el lunes ese rebote o caemos a esta zona de aquí. Si se produjera ese rebote, yo creo que luego volveríamos a bajar a niveles comentados anteriormente de la parte esta de aquí abajo, ¿eh? Pero sí que es verdad que en este canal estamos en la parte de abajo y hay mucha posibilidad de que se produzca aquí ese rebote. Fijaros la vela que nos deja y dónde nos la deja, ¿eh? Dos directrices que pasan por ahí y muy cerquita también de objetivo que puede provocar un rebotito. Visto esto, vemos que la tendencia es bajista, la de corto plazo también es bajista, y vamos a ver si se produce o no se produce ese rebote o seguimos cayendo, ¿eh? Posibilidades de rebote las tenemos encima de la mesa ya por los niveles de sobreventa tan elevados que hay tanto en horario como en diario, ¿de acuerdo? Vamos a ver dos acciones y las comentamos, que son significativas de IVA, como es BBV y Telefónica. Vamos a empezar por gráfico semanal, ¿vale? Empezamos por Telefónica, por ejemplo. Vale, aquí en Telefónica, vamos a dejar esto aquí para que se vea bien lo que queremos comentar. Bien, de aquí desde los mínimos del 23 de julio del 2012 hasta estos máximos podríamos considerar que todo esto es el movimiento alcista, y ahora la corrección a ese movimiento alcista que se produce en un zigzag, en una pauta correctiva en zigzag. Movimiento bajista, primer impulso, su retroceso, retrocede menos del 61,8%, y el segundo impulso bajista que tiene como objetivo la zona de 8,43. Aquí en la zona de 9,50 marcamos la posibilidad de rebote porque era el 61,8%. Lo intentaron esta semana, pero el viernes nada, directamente para abajo como todo el IBEX. Hacemos notar también la zona esta de aquí en cuadro gris, que es la zona comprendida entre los 8 y 8.30 aproximadamente como zona fuerte de soporte, que si se pierde en 8.40, 8.43, esta zona tiene que provocar, vamos, es sitio de intentar ese rebote. Nos acercamos al precio en gráfico diario. De acuerdo, vemos que tenemos el precio, lo podemos tener canalizado perfectamente. Tenemos dos proyecciones que nos coinciden en esta zona de aquí. Tenemos la zona del 76,4% de toda esta subida desde julio a julio de 2012 a agosto del 2015. Es un nivel de Fibonacci y nos coincide con el 100% del segundo impulso bajista, es decir, la zona de 8,40 aproximadamente es una zona de destino del precio. Podemos ver aquí que hay también coincidencias de niveles de Fibo, y esto aquí podríamos tener ese rebote que estamos comentando anteriormente en el IBEX para luego caer a esta zona. Y ahora vamos al BBVA, ¿de acuerdo? Empezamos también por gráfico semanal. Bien, vemos aquí también este impulso que se produce, o este movimiento alcista desde julio de 2012 a los máximos de este año, aquí la zona de los 9.46, y desde aquí también corrige todo el movimiento. Podríamos marcar aquí también esta línea 2.4 que hemos marcado allí, una derrota, caída para abajo. Y bien, y lo que tenemos que ver es hasta dónde puede llegar. Lo primero que vemos es que todo este impulso, tenemos aquí la zona del 61,8%, es una zona donde se puede probar. Tenemos este cuadro en gris también, que es una zona que había actuado de resistencia y de soporte, y que esto tiene que provocar la subida. Tenemos esta directriz también como en el IBEX, con estos, uniendo los máximos del 2013, aquí esto entre mayo y enero del 2013, esta directriz. Correcto, que está tocando ahí el precio, y esto aquí puede provocar el rebote que hemos comentado. Aunque como en el IBEX y en Telefónica, vemos que luego puede tener mayor continuidad la caída. Para ello nos vamos a pasar a gráfico diario. Bien, vemos también canalizado el precio. Os quito esto que lo tenía marcado en los dos vídeos. He hecho ya dos vídeos, este es el tercero que hago esta tarde, por problemas míos técnicos. Bien, uniendo estos máximos, haciendo la paralela, vemos aquí que tenemos soporte, 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 y que es lógico que el precio vaya a tocar los 5,80. ¿De acuerdo? Tenemos la posibilidad de una formación de cuña o de una aceleración del precio aquí,
¿veis? Trazando estos máximos de aquí y de aquí, hacemos la paralela con esta y vemos que esta zona de aquí podría ser la zona del rebote, o la posible formación de cuña igual que en Telefónica, uniendo este de aquí y este de aquí, ¿de acuerdo? Ha roto un poquito, pero si se vuelve a meter mañana, el lunes, perdón, dentro y rompe esta raya punteada, sería momento de poder adoptar posiciones largas para ese rebote. Vemos que el objetivo del segundo impulso bajista son los 5,80, pero cuidado, tenía aquí marcado del vídeo anterior que a veces estas pequeñas salidas son las que luego más tarde se ven y podríamos ver el precio más abajo. Comentamos la zona esta de aquí que hemos dicho también en gráfico semanal, ¿vale? Esta zona de aquí tiene que actuar de fuerte soporte, marcamos también aquí para tenerlo igual que en gráfico semanal, ¿de acuerdo? Creo que estamos cerca de un posible rebote. No tenemos confirmación de giro de mercado, no tenemos confirmación de haber terminado esta corrección. Eso se producirá cuando ya veamos el precio girado y con más velas verdes que rojas encima de la mesa. Pues bueno, perdonad que haya sido un poquito rápido la explicación, pero bueno, nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por seguirme. Hasta la próxima.